La pandemia continúa en su segundo año y muchos negocios siguen luchando contra la nueva economía, desde servicios de comida y turismo hasta belleza y cuidado personal. Y es que el coronavirus ha afectado a todos los negocios. Sin embargo, ya hay vacuna y todo irá volviendo poquito a poco a la normalidad. Hay una luz al final del túnel y está cada vez más cerca. Cada día, y según muchos expertos, esta luz viene con un boom donde las personas volverán a disfrutar los placeres prepandémicos con mucha energía. Y esto es una buena noticia para todos, y claro, para las marcas que han sobrevivido a estos tiempos tan duros, pues mucho más. Pero ojo, no todas serán capaces de capitalizar ese boom. Para hacerlo, es bueno empezar a sentar las bases del éxito desde ya, y hoy te daré 3 consejos para hacerlo. ¿Quieres conocerlos? Pues quédate conmigo en este vídeo hasta el final. Y si te gusta el marketing y nos quieres ayudar, pues comparte este vídeo, dale like, suscríbete y campanita. Soy JJ Pliego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues eso, vamos con 3 formas en que las empresas pueden aprovechar un eventual boom económico tras la pandemia. ¡Vamos allá! Mantener las relaciones a través del contenido. Las grandes marcas se han enfocado en el contenido para poder mantenerse cerca de su audiencia. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, Nike puso gratis su suscripción a la aplicación Nike Training Club, para ayudar así a las personas confinadas a mantenerse en forma. Y eso aumentó la producción de contenido para sus plataformas, ya sean redes, podcasts, apps y páginas web. Y otras marcas de varias industrias, desde el turismo hasta la belleza personal, usaron tácticas similares para asegurarse de no perder conexiones con los consumidores, a pesar de que sus canales primarios de interacción habían sido interrumpidos por la situación. Y sí, obviamente las grandes marcas tienen mayores presupuestos de marketing y ya estaban bien posicionadas como para invertir en más contenidos. Pero incluso los negocios pequeñitos o locales también decidieron crear más contenido para mantenerse conectados a sus clientes, que en muchos casos ya no podían asistir. Por ejemplo, incontables negocios de comida, restaurantes y panaderías de todo el mundo empezaron a ofrecer tutoriales y cursos de cocina y pastelería en las redes sociales, con vídeos por Facebook, Instagram y YouTube. Algunas incluso han rediseñado todo su modelo de negocios a partir de esto. Y en vez de solo enseñar a la audiencia cómo cocinar, algunos negocios han empezado a vender kits que contienen todos los ingredientes necesarios para hacer sus recetas en casa. Un ejemplo es Sagar Shackle, un local de postres que está en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y que empezó a vender kits semanales a los clientes para que ellos pudieran hacer los postres en la comodidad de sus casas. O la Tivoli Road Bakery en Victoria, en Australia, creó también sus kits para que las personas hicieran su propio pan. Pero claro, un pan parecido al que ellos ofrecen. Y obviamente puede que esto no sustituya a toda la pérdida de ingresos que causó la pandemia, pero puede ayudar a aliviar la crisis y hacer que un negocio de comida no sea olvidado por sus consumidores, incluso dándole a las personas una nueva forma de ver y apreciar lo que los negocios hacen. Y como ves, es una situación de win-win que puede ayudar muchísimo a estas empresas cuando todo retorne a la normalidad. ¿O no lo crees? Invierte en generación de leads. Algunos negocios han tenido que, literalmente, detener toda su actividad durante la pandemia. Por ejemplo, doctores y clínicas que ofrecen procedimientos efectivos como pueden ser la cirugía plástica o trasplantes de cabello, pasaron muchísimo tiempo sin poder ofrecer sus servicios por los riesgos que implica. Pero aunque muchos tuviesen las puertas cerradas y las luces apagadas, no significa que debas quedarse en casa tranquilo sin hacer nada, ya que los más inteligentes estuvieron invirtiendo mucho tiempo en generar leads, es decir, captar información de posibles nuevos clientes, para que cuando pudieran abrir tuviesen una gran demanda desde el día 1. Y sí, hay anécdotas que explican todo esto. Por ejemplo, un cirujano plástico de Los Ángeles dijo que cuando volvió a trabajar en mayo tenía filas de personas para ser atendidas en su puerta. Y es que las personas interesadas en procedimientos estéticos puede que no tengan que hacerlo pronto, pueden esperar, claro. Por lo tanto, no significa que su interés haya disminuido. Al contrario, durante la pandemia, muchos entraron en internet a buscar más opciones y proveedores de servicios para elegir mejor, y así poder tomar una decisión correcta
apenas abrieran esos centros. Y claro, todo esto crea una oportunidad para que los proveedores puedan conectar con potenciales clientes a través de contenido educativo o informativo, y así obtener leads que sirvan post-pandemia. De igual forma, son positivas las videoconferencias para hacer consultas virtuales con personas que ya están decididas o muy interesadas. Según un estudio, el 75% de los cirujanos plásticos del Reino Unido no hacían consultas online antes de la crisis, pero ahora ya no es así. Y los negocios de todos los sectores deben adaptarse igualmente. Incluso si no pueden entregar lo que ofrecen en esos momentos, no tiene por qué dejar de conectarse. Piensa siempre en lo que puedan estar pensando tus consumidores y crea contenidos relativos a sus necesidades. Así de claro. Es decir, si tienes limones, haz limonada, aunque no hagas dinero. Por otra parte, el turismo ha sido una de las industrias más afectadas, y las aerolíneas en particular han tenido que lidiar con las restricciones de viaje y los cierres de fronteras, que incluso han hecho quebrar a más de una. Según la Organización de Aviación Civil Internacional, los viajes por aire a nivel mundial cayeron un 60% durante el 2020 y las aerolíneas perdieron unos 370.000 millones de dólares. Y la pandemia sigue siendo una amenaza mortal para muchas de estas compañías en países que no superan la crisis con tanta velocidad como otros con el asunto de la vacunación. Pero por eso, empresas como American Airlines anunciaron durante el confinamiento el lanzamiento de catas de vino en casa. Sí, unas catas de vino en casa llamadas Flagship Cellars. Y de esta manera, los amantes del vino pueden así comprar vino seleccionado por el sommelier de las aerolíneas, que es quien elige todos los vinos que son ofrecidos en los vuelos. La selección incluye vinos que son servicio a pasajeros que compran los asientos de lujo de American. Los consumidores podían comprar cajas de vino o pagar suscripciones de $99 al mes. Y los miembros de este programa además podían ganar kilómetros de vuelo por cada dólar gastado. Las expectativas de American no eran grandes, apenas ganar $40.000 o $50.000 en los primeros 3 meses. Que no es nada para la segunda aerolínea más grande de Estados Unidos. Pero está claro que la empresa no piensa solo en dinero en este caso. Como ellos explicaron, las ganancias siempre son importantes, pero esta iniciativa, es una forma de conectar con las personas, aunque no estén viajando. Y así pueden ofrecer una experiencia online de lo que tendría viajando en primera clase, o también en business. En otras palabras, American Airlines usa el vino para mantener una relación con los viajeros que no pudieron volar y recordarles así de las experiencias lujosas que los esperan cuando puedan volver a hacerlo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta post-pandemia? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo de aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos otros 2 botones son otros canales míos que quiero que veas, que entres y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.